Buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 21 de febrero de 2026. Son las 8:22, 7:22 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿crees que debería dimitir Marlaska por el escándalo del DAO de la policía? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad de esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Hoy en día todo puede pasar, sobre todo porque lamentablemente, Manuel, ya estamos acostumbrados a que ocurren situaciones completamente anormales en la vida pública. En pocos meses, nuestro país ha sido testigo de muchas cosas, de cómo el encargado de perseguir delitos, por ejemplo, el fiscal general del Estado, ha sido condenado por cometer un delito. También ha sido testigo nuestro país de que altos cargos del Ministerio de Transportes, que es el ministerio encargado de proponer y ejecutar la política gubernamental en materia de infraestructuras de transporte terrestre, del transporte aéreo, del transporte marítimo, y que garantiza así una movilidad segura, pues han acabado en la cárcel. Hablamos del exministro José Luis Ábalos y de su asesor Koldo García. Pero a esto hay que sumar un nuevo episodio inédito y completamente contradictorio. Y es que el número 2 de la Policía Nacional de nuestro país, el director adjunto operativo, que debería encargarse en este caso de coordinar con la Dirección General las funciones de mantenimiento del orden y de la seguridad ciudadana, ha sido denunciado por cometer presuntamente una violación contra una subordinada suya. Condenado de momento no. Habrá que esperar a la investigación que ya está en curso y que la justicia tendrá que determinar los siguientes pasos. Como decimos, nada de lo que está ocurriendo en nuestro país es normal, ni siquiera que los partidos políticos, como también ha sucedido, se alegren y estén eufóricos de que salgan estos casos de presunto acoso sexual, presuntas violaciones en el partido contrario para tener una baza política con la que contraatacar al otro partido. Ya lo vimos en el Partido Socialista cuando saltó el caso del alcalde del Partido Popular en Móstoles, cómo les sirvió de baza al PSOE para culpar al PP y así apartar un poco y pasar página del caso Paco Salazar. Ahora ha sido al revés. El Partido Popular utiliza esta nueva baza de la denunciante del DAO para atacar al gobierno, concretamente al Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska, y así precisamente pasar página del caso Móstoles. Más allá de cómo utilicen los partidos políticos estos terribles hechos en beneficio propio, la realidad es que en estos momentos estamos ante un hecho muy grave, el del DAO de la Policía Nacional José Ángel González. Es un hecho muy grave porque se trata de un supuesto caso de violación, que ya es grave de por sí, muy grave, y porque se produce en el seno de un cuerpo de seguridad tan importante como es la Policía Nacional. Pero además, la agente de la policía que sufrió los hechos, y esto es importante, no denunció el delito ante la propia organización a la que pertenece, ante la Policía Nacional, sino que llevó el caso directamente a la justicia. No es que sea grave por el hecho de llevarlo a la justicia, sino porque no confiaba en la policía, en la organización a la que pertenece. El DAO, además, es una persona estrecha del Ministerio del Interior, de estrecha confianza de Fernando Grande Marlaska. Por eso los periodistas, nada más conocer la noticia, bueno, la noticia se conoció el martes por la noche, el mismo miércoles había sesión parlamentaria en el Congreso de los Diputados y en los pasillos los periodistas, como no puede ser de otra manera, le preguntaron a Fernando Grande Marlaska. Evidentemente no sabíamos nada. Si hubiéramos sabido al mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad, entenderíais que se le hubiera pedido la renuncia y si no el cese inmediato, como se hizo ayer. Buena prueba, creo, la prueba más concreta de que no se sabía nada. En primer lugar, oí ayer declaraciones de su abogado, donde por circunstancias concretas manifestó que mantuvieron en secreto los hechos, la denuncia y cualquier circunstancia sobre los mismos hasta ayer por la tarde. Esto es lo que dijo Fernando Grande Marlaska, que no sabía nada de los hechos. Luego
ya entró dentro del hemiciclo, se produjo la sesión parlamentaria, una vez una sesión de control al gobierno tensa, como ya estamos acostumbrados. Se produjeron hechos bastante vergonzosos y poco constructivos para la ciudadanía por parte de todos los partidos. También, por cierto, vergonzosa la actitud de la vicepresidenta María Jesús Montero por sus respuestas y porque insiste en ser la protagonista de todo lo que ocurre en nuestro país para hacer campaña de cara a las elecciones en Andalucía que se producirán alrededor de junio. No hubo muchos ministros, no estuvieron, tampoco estuvo el presidente del gobierno, por eso cogió protagonismo la vicepresidenta primera, porque Pedro Sánchez estuvo de viaje oficial. Quien sí que estuvo fue nuestro compañero Jesús Úbeda. Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Mala mañana la de este miércoles para María Jesús Montero, quien, con Sánchez refugiado en la India del tsunami de escándalos, desperdició una oportunidad preciosa, bueno, igual eso es mucho decir, para promocionar en el Congreso, como suele, su candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía. La vicepresi, famélica de protagonismo, contempló resignada cómo el infausto Marlaska la relegó a mera actriz de reparto por eso de que el DAO, que hasta este martes le susurraba, dimitió cuando los medios publicaron que se le investiga por violar a una agente en una vivienda de Interior. La ministra de Hacienda, que en Adamuz consiguió atravesar a codazos un muro de periodistas y colocarse junto a los reyes, fue absorbida, junto al resto del Ejecutivo, por un agujero negro que responde al nombre de José Ángel González. Unas veces se gana y otras se pierde. No es difícil imaginarla haciéndole vudú. El PP preparó la sesión de control al gobierno como si este fuera una delegación de la Andrangheta o de la Cosa Nostra. ¿Dependen de que alguien diga que son ustedes una mafia? Señora vicepresidenta, nos va a costar mucho reparar y recuperar el daño que el yerno de Sabinano ha hecho a España, pero no tenga ninguna duda que su tiempo llega a su fin y que los españoles recuperaremos nuestro país. Esther Muñoz desenrolló el pergamino de chorizadas socialistas, recitó la letanía de los malhechores y estrechó el cerco sobre el ministro del Interior. Montero se escurrió invocando al alcalde de Móstoles, a Rato y a Bárcenas. ¡Ea! Miguel Tellado. Señor Marlaska, da náuseas verle a usted sentado en el banco azul. Todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación. Mire, vaya feminismo asqueroso el de esta izquierda, en contra de prohibir el burka, pero a favor de encubrir violaciones de un mando policial. También recurrió a la licencia mafiosa y criticó la cobardía del PSOE por querer echar a Felipe González o culpar de la derrota en Aragón a Javier Lambán. La ministra de Hacienda, contraatacó recordando la maldad nosferática de su predecesor, Cristóbal Montoro. La secretaria general del partido en el que manda la Ana Rosa de Canal de Red, Ione Belarra, atribuyó la subida del precio de los huevos a Juan Roig y le llamó ese ser despreciable que es el señor Juan Roig. La delegada del PSOE en la presidencia del Congreso, Francina Armengol, permaneció impasible. El popular Jaime de Olano soltó una chapa furibunda, pidió la dimisión de Marlaska y no le hizo pregunta alguna a Yolanda Díaz, quien, con cara de villana de una película de cine mudo, se lo ventiló en un tris. Y a la pregunta que me ha formulado le digo que honestamente sí. Perro ladrador ya se sabe. Miriam, en el Congreso lo escribe de una manera, en sus redes sociales de otra, Guardiola le decía a Marlaska: Usted tiene que dimitir y tiene que dimitir hoy, porque usted ha permitido que un presunto violador esté al frente ni más ni menos que de la Policía Nacional. La diputada por Murcia acusó al ministro del Interior de conocer unos hechos terribles. ¿Desde cuándo usted lo sabía, señor Marlaska? Porque usted lo sabía y usted lo tapó. Y usted solo ha ordenado que dimita a su DAO cuando se ha hecho público, cuando le han pillado, cuando se ha filtrado. ¿Se puede ser más cobarde, señor Marlaska? ¿Se puede ser más cobarde? Marlaska aseguró, segundos antes de que las diputadas del partido cuyo líder azotaría hasta hacerle sangrar a Mariló Montero abandonaran la sala, que dimitirá si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido. Como diría el sabio, tic-tac, tic-tac, tic-tac. En estas, imbuida por los espíritus de Olodum y de Marcial Ruiz Escribano, la bancada popular transmutó en una batucada masiva y, durante largo rato, coreó la dimisión de Marlaska mientras golpeaba el mobiliario con un ritmo entre marcial y carnavalero. Señores diputados. Imponía más en el hemiciclo. Parecía que llamaban a King Kong.
Para compensar, socialistas y sumandos ovacionaron patéticamente al único ministro del Interior del sanchismo. Fue un aplauso funesto, como de buitres, similar al que esos mismos sujetos brindaron a Ábalos o a Cerdán justo antes de sus respectivos despeños. Entretanto, Feijóo disfrutaba del espectáculo, sonreía y alzaba las cejas. Como Montero en Adamuz. Hasta la semana que viene. Gracias, Jesús. Hasta la semana que viene. Bueno, pues ya lo han visto. Este es el ambiente que se vivió una semana más en el Congreso de los Diputados. Espectáculo, como lo acaba de definir Jesús Úbeda, en un lugar, el Parlamento, en un lugar que debería representar a los españoles. Y todo esto ocurría mientras, ya decimos, un funcionario público presuntamente había violado a una subordinada. ¿Qué dice Marlaska de todo esto? Bueno, Marlaska se abre a dimitir si la víctima le pide que dimita, pero él, a priori, no se considera responsable de los hechos. Aseguró que cuando se conocieron se le pidió al DAO su cese y también el del mini DAO, su asesor. Pero el presunto violador ha estado en Antena 3 esta semana, ha dicho que él dimitió tras conocerse la querella y que nadie del ministerio le echó. Así desmintió entonces a las palabras de Fernando Grande Marlaska. En el momento que me enteré de la querella, pues automáticamente puse mi renuncia porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policía Nacional. Y ahora, pues, y además para poder defenderme en condiciones. El señor ministro dice que no ha sido renuncia, que ha sido cese. No, yo renuncié antes de que me... Ahora me tienen que cesar ellos. Yo renuncié nada más conocer la querella. Y además lo hice por escrito. O sea, yo renuncié y además puse que por no ensuciar el buen nombre de la policía. ¿Qué dice la querella? La querella, ya decimos que da datos importantes. Esta dice que mientras la agente estaba de servicio, la mujer recibió una llamada del DAO para que ella fuera en su coche, en un coche camuflado, a recogerle tanto a él como a su asesor, que estaban comiendo en un restaurante. Entonces el DAO le pide que le lleve a su casa porque dice que tienen que hablar. Ella sospecha, sube porque dice que al ser una persona pues superior y que tiene una cosa importante que decirle, sube a su domicilio. Ella, como decimos, sospecha y decide grabar todo con su teléfono móvil. Tiene una grabación que ya se ha aportado a la causa de alrededor de 40 minutos. Entonces él quiso tener relaciones sexuales, ella se negó por completo y ahí es cuando sufre la violación. Esto ya decimos que es lo que dice la querella. El abogado de la mujer policía dice que la víctima tiene miedo, que pide protección. Ha hecho varias entrevistas a medios de comunicación, por ejemplo en La Sexta. Antes que decías el miedo y la presión que tiene esta víctima, que yo tengo unas palabras clavadas que me ha dicho de por favor, si a mí me pasa algo, siga adelante y que esto llegue hasta el final. O sea, esta funcionaria teme seriamente por su integridad. Los indicios parecen claros, pero ahora tiene que ser, como hemos dicho, la justicia la que se encargue de investigar y de determinar si los hechos realmente se produjeron y si se produjeron tal y como dice la querella y como dice la denunciante. Un juez de Madrid ha citado ya a declarar a ambos, a los dos, víctima y denunciado, será el 17 de marzo. El abogado de la misma, de la víctima, que acabamos de escuchar, a Piedrafita, también ha desvelado que otras policías le han contado conductas inapropiadas de miembros de la cúpula policial. Bueno, por un lado están todos estos hechos que se conocen, los que acabamos de comentar, por otro, esas reacciones que se han ido publicando. Ha hablado Marlaska, sí, ya le hemos escuchado, también el presidente del gobierno desde India. ¿Qué ha hecho? Defender a uno de sus ministros más fuertes, que lleva ya casi 8 años. Se tiene que responder desde la empatía con la víctima, desde la coherencia en la acción y con contundencia. Si el Ministerio del Interior no hubiera actuado con contundencia, pues evidentemente se podría decir, no se asumen responsabilidades, pero es que se ha actuado con empatía, se ha actuado con contundencia y se ha actuado con coherencia. Y en el Partido Popular, ya hemos escuchado lo que han dicho en el Congreso de los Diputados, hemos escuchado al secretario general, a Miguel Tellado, pero vamos a escuchar a más voces. Por ejemplo, la secretaria de Regeneración del PP, Cuca Gamarra. Esa querella lleva más de un mes en el juzgado y lo que ha estado haciendo Marlaska es absolutamente taparlo, con lo cual el que tiene que dimitir también es el ministro. Bueno, ya han reculado un poco en el Partido Popular porque esto es una conjetura. No se ha confirmado que el Ministerio del Interior y concretamente Fernando Grande Marlaska conociese estos hechos. Si se confirmase, sería ya ahí otro debate, Manuel, completamente diferente. Ahí el ministro, lógicamente, debería de dimitir y ya estaríamos hablando de algo distinto, pero
decimos que hoy se desconoce si se sabía o no se sabía. Lo que sí que se sabe es que Marlaska desde el miércoles conoce que sí que había un comisario señalado por encubrir el caso, que además ocurrió en una vivienda oficial estos hechos, y esta persona ofreció el minidao a la denunciante otros destinos a cambio de que no dijera nada. Habrá que ver si Marlaska considera que al haber ocurrido esto en una institución que es jerarquizada, que está jerarquizada, cuyo máximo responsable es él, considera Marlaska que debe o que no debe dimitir. De momento ha dejado esa responsabilidad y ha cargado a la víctima con esa responsabilidad, con la responsabilidad de si él debe o no seguir en el cargo. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré. No de ustedes, que espero que ustedes, en cambio, cuando salgan de aquí, tomen buena cuenta de lo que hace este ministerio, este gobierno, y tienen localidades cercanas a Madrid donde podrán actuar. Me refiero evidentemente a Móstoles. Hay también un par de cosas importantes. Por un lado, que el abogado de la víctima ha dicho que ya ha establecido comunicación con Fernando Grande Marlaska, ya se han llamado y ya están en contacto. Y por otro lado, que Marlaska no ha dado ninguna rueda de prensa. En ningún momento ha querido dar explicaciones porque no lo considera oportuno. Y Miguel Ángel Pérez, jefe de tribunales de esta casa, vamos contigo, porque no es la mujer asaltada la que tiene que decidir el futuro del ministro, sino el propio ministro, quien tiene que saber si debe ser responsable y por lo tanto dimitir. Pero es que además hemos conocido esta semana, Miguel Ángel, que sí se sabe que el jefe policial directo de la denunciante fue trasladado 2 semanas después de presentarle la querella, ¿no? Buenos días. Buenos días. El que fuera comisario de Coslada en Madrid, David Molano, fue relevado de su puesto casualmente solo 2 semanas después de que se formalizase la querella contra el director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González. En esta comisaría madrileña estaba destinada la denunciante, que ha acusado al DAO de haber cometido presuntos delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación. Tanto el DAO como el comisario Óscar San Juan, número 2 entonces de González, se han visto obligados a presentar su dimisión después de que haya trascendido la querella. De hecho, en esta denuncia San Juan aparece como presunto partícipe en las coacciones posteriores a la supuesta agresión sexual. Fuentes policiales consultadas por Libertad Digital no descartan que en este escándalo el ya ex DAO y su asesor no sean los únicos mandos policiales que puedan acabar viéndose salpicados. Las mismas fuentes consultadas muestran su sorpresa con el hecho de que el comisario de Coslada, mando directo de la presunta víctima de la agresión sexual, casualmente fuese destinado a otra comisaría solo unos días después de que la agente formalizase su querella contra el DAO. David Molano, dicen, era el encargado de la comisaría en la que se encontraba de servicio la agente antes de ser llamada por el número 2 de la policía el día en el que supuestamente se produjo la agresión sexual. De hecho, esta policía se reunió con José Ángel González tras conducir un coche camuflado de la citada comisaría de Coslada. Gracias, Miguel Ángel. Ya se conoce el relevo del DAO de forma interina. Se trata de Gemma Barroso, que es una mujer que conoce bien a la víctima porque esta le habría contado la presunta violación y ella le mostró su apoyo. Gemma Barroso Villarreal asumió la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación en el año 2024 y con anterioridad desempeñó su carrera profesional principalmente en las áreas operativas de las especialidades de Policía Científica e Información, y como decimos, ella sí que conocía este caso. En Jupol, la Policía Nacional ha convocado protestas. Están en contra del Ministerio del Interior y de Fernando Grande Marlaska y están protestando. Van a hacerlo el próximo día 23 de febrero, este próximo 23 de febrero, el lunes, por la grave crisis que está atravesando en estos momentos los mandos de la Policía Nacional. Laura García nos ha dejado un mensaje en exclusiva aquí para la Trinchera de Llamas, que es la portavoz de este sindicato. El principal motivo es la dimisión tanto del señor Marlaska como del director general de la policía, porque ambos están, sobre todo el director general, atrincherados. Debería estar por lo menos defendiendo el honor de todos los policías nacionales que estamos siempre cuidando del ciudadano. Es el máximo responsable ahora mismo y está escondido. Y el señor Marlaska, porque ni siquiera ha sido capaz de cesar al exdirector adjunto operativo. Le ha permitido el privilegio, el lujo de dimitir él y bueno, esto nos parece bastante injusto, sobre todo que si estos hechos de ser ciertos, unos delitos tan graves, él no ha tenido conocimiento de quién tenía a su lado,
quién era su mano derecha y su círculo más cercano, creemos que no es una persona competente para seguir al frente del Ministerio del Interior. El mismo en sede parlamentaria tuvo unas declaraciones bastante bochornosas hacia la víctima, ¿no?, cargando sobre sus espaldas su propia dimisión. Si le ha fallado, si no ha estado a la altura, vamos a ver, señor Marlaska, usted ya va tarde. La víctima no ha confiado en la propia Policía Nacional, en el sistema, y por eso ha tenido que ir directamente a un juzgado y ni siquiera ha sido capaz de llamar a la víctima para saber qué tal se encuentra. Es decir, es completamente bochornoso lo que estamos viviendo. Tras ser conocedores de la denuncia, parece ser que ahora las cúpulas policiales empiezan a decir que era voz populi, que lo sabían y que tenía pues actitudes indecorosas, bochornosas. Nos hubiera gustado que el orden hubiera sido el contrario, ¿no?, que una vez que lo supieran lo hubieran denunciado y no que lo digan una vez que ya esto es público. Entonces nosotros ya lo empezamos a decir y ya lo vemos en varios medios de comunicación que esto efectivamente se sabía en la cúpula policial. España, amigos, es un gran país, pero es un país que desde hace ya algunos años se nos cae a pedazos. Tremendo lo del DAO, tremendo lo de la policía, tremendo lo del Ministerio del Interior, tremendo lo del gobierno. Es triste, es muy triste, pero es lo que hay. Tenemos, fíjense, a un fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que fue condenado, ahora ya no está, después de la condena, pero que fue condenado por vulnerar derechos fundamentales, como la presunción de inocencia de un particular, el novio de la señora Ayuso, que nada tenía que ver con el ámbito político, y que pisoteó sus derechos más básicos, cometiendo un delito tan grave como el de la revelación de secretos. Fue condenado por el Tribunal Supremo. El fiscal general del Estado condenado, el garante del cumplimiento de la ley. El fiscal general del Estado es la máxima autoridad del país en materia, junto con el de la justicia, de cumplir y hacer cumplir la ley. Es el que tiene que perseguir los delitos en sede judicial. El fiscal general del Estado. Y ahora tenemos al DAO, que el DAO es la máxima autoridad de la policía. La máxima autoridad. Por encima del DAO tan solo está el director general, que es un cargo político, y el Ministerio del Interior, el ministro del Interior. Bueno, pues el DAO, máxima autoridad de la policía de este país, el que en teoría tiene que perseguir a los delincuentes e investigar crímenes, resulta que ha sido denunciado por uno de los delitos más graves que se puede cometer, que es el de violación. No estamos hablando de acoso, no. Estamos hablando de violación con penetración. Agresión sexual del máximo nivel. Este es el DAO de la policía, la mano derecha del ministro del Interior, del señor Marlaska. Mano derecha. Cargo de máxima confianza. La máxima autoridad de la policía denunciado por violación. Y luego está la desconfianza que genera el hecho de que la gente, la presunta víctima, no se fiaba de denunciar estos hechos en la propia policía. Lo cual da buena cuenta de lo mal que está funcionando todo en España. Porque en lugar de ir a la comisaría, en lugar de denunciarlo a nivel interno, en base a los protocolos internos de la Policía Nacional y del resto de organismos públicos, no. Como no se fiaba, fue directamente a la justicia, a un juzgado. Un juzgado el juez ha visto los indicios, ha dicho, adelante, imputado el DAO por presunta violación. Pero fíjense en lo grave del asunto. La gente que presuntamente ha sufrido esta agresión sexual, como no se fiaba de lo que pudiera pasar en la policía, en caso de que lo denunciara ante sus compañeros, se ha tenido que ir directamente a presentar una querella ante un juzgado. Y le ha pedido, no a la policía, sino a la Guardia Civil, que por favor coteje y perite las grabaciones que tiene del hecho. Porque no se fía de sus compañeros.
no se fía de la Policía Nacional, de los mandos de la Policía Nacional. Fíjense hasta qué punto este país está podrido absolutamente, de raíz. Y luego está, pues, la vergonzosa actitud del señor Marlaska, que lejos de dimitir, me da igual si lo sabía o no lo sabía. Señor Marlaska tenía que dimitir porque era su mano derecha. Si no lo sabía, pues por pura incompetencia, porque parece ser que estos hechos los conocía el director general de la policía, por lo tanto la cúpula policial. Si el propio ministro encargado de algo tan importante como la seguridad nacional no sabe lo que pasa ni siquiera entre sus más estrechos colaboradores, oye, apaga y vámonos, dimita usted por pura decencia, porque es usted un incompetente si no sabía absolutamente nada. Si lo sabía, peor. Pero si no lo sabía, también. Tiene que dimitir por incompetente. Y como digo, ya lo último de lo último. En lugar de dimitir, ¿qué hace Marlaska? Dice que eso, que lo decida la víctima. Que si la víctima piensa que efectivamente ha estado desprotegida, que entonces sí, dimitirá. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Pero en fin, es el gobierno de Sánchez, amigos. Así que esto, que es una anomalía en cualquier país democrático del mundo, es norma en un país llamado España. Todo el tema del DAO, que vamos a estar muy pendientes aquí en Libertad Digital para actualizárselo, ha sido noticia esta semana, pero también ha habido otras. El Congreso de los Diputados ha tumbado la ley de Vox para prohibir el burka en los espacios públicos. La norma, cuya toma en consideración se votó el martes, contó solamente con el apoyo de Vox, los de Abascal, y también con el Partido Popular. Junts, aunque estaba de acuerdo con la prohibición de estas vestimentas, no la apoyó. Y Maite Loureiro, buenos días, no va a seguir adelante. Buenos días. Las negociaciones entre PP y Vox en Extremadura se tornan más discretas después de que Génova pidiera públicamente a María Guardiola menos titulares y más trabajo. Alberto Núñez Feijóo tomaba cartas en el asunto, exigiendo no frustrar el cambio que han pedido los ciudadanos en las urnas. Es evidente que no somos lo mismo. No nos vamos a poner de acuerdo en todo. Pero seguro que hay puntos de acuerdo coherentes entre sus votantes y los nuestros que pueden mejorar todo el país. Lo que acordemos de forma razonable se hará. Y lo que no acordemos, porque no está en la Constitución ni en las leyes, no se hará. En Aragón no ha trascendido siquiera qué condiciones pide Vox para investir a Jorge Azcón. En el PP asumen que hasta después de las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo no habrá avances significativos en ninguno de los territorios. Bueno, gracias Maite. Esta es la información que les íbamos a contar a continuación de todo lo que estaba sucediendo en Aragón, porque siguen esos acuerdos, esas negociaciones para el tema de Vox y del Partido Popular, tanto en Aragón como en Extremadura. Esas negociaciones de cara, como nos ha comentado nuestra compañera Maite Loureiro, también a las siguientes elecciones, que serán las de Castilla y León. Pero la información que les estábamos comentando y que queríamos ofrecerles era el tema del burka. Era otra crónica que teníamos de nuestra compañera Maite Loureiro, que se la vamos a poner también. Buenos días. Buenos días. El PP ha registrado su propia ley para prohibir el burka, que será aprobada en el Senado para ejercer así más presión a la izquierda y Junts, que tumbó la propuesta en el Congreso de Vox por venir del partido de Santiago Abascal, pese a estar a favor de la medida. En el debate parlamentario, Esther Muñoz ponía en evidencia las contradicciones de la izquierda. Vox ha presentado y ha planteado que se tome en consideración una proposición de ley para prohibir el burka en espacios públicos. Y el Partido Popular aprobará y apoyará que se debata sobre esto en el Parlamento. Tenemos que fijarnos en las cuestiones que nos unen. Lo importante es que los españoles tengan un gobierno que cambie todo lo que ha destruido Pedro Sánchez. PSOE, Sumar o Podemos sufrían para justificar su postura. Yo creo que es un debate necesario, que es un debate importante sobre derechos fundamentales, es un debate constitucional de fondo. Y creo, sinceramente, que tenemos que planteárnoslo como lo que es, un debate importante. Yo estoy trabajando en el seno del Ministerio. ¿Por qué creéis que han propuesto la prohibición del burka precisamente en estas semanas? Es su forma de extender el miedo y el odio a las personas migrantes en respuesta a la regularización. Quieren que cuando veamos a una mujer con velo por la calle, sintamos miedo, sintamos rechazo, sintamos odio. El debate sobre el burka tiene lugar en plena regularización masiva de inmigrantes aprobada por Pedro Sánchez y de la que podrían beneficiarse hasta 800.000 extranjeros más sus familias.
Gracias, Maite. Esta semana Mónica García, la ministra de Sanidad, ha encarado los primeros días de una huelga que le han planteado los médicos a un Ministerio de Sanidad desde las protestas del año 95 al gobierno socialista de Felipe González, con Ángeles Amador en la cartera sanitaria. La huelga general de médicos, que se inició el lunes, ha durado hasta este viernes, hasta ayer, pero no ha acabado aquí ni mucho menos, porque durante los próximos meses va a haber semanas concretas hasta el mes de junio donde se van a seguir repitiendo. Ignacio Bravo, buenos días. La huelga de médicos. Efectivamente, buenos días, Javi. Este pasado lunes 16 de febrero ha dado comienzo la huelga general e indefinida de médicos como protesta contra el Estatuto Marco acordado entre el Gobierno y los sindicatos, sin tener en cuenta las exigencias y mejoras que desde hace años reclaman la gran mayoría de sanitarios del sector de nuestro país. Las quejas vienen precedidas de la exclusión en el anteproyecto del Estatuto Marco de las principales reivindicaciones de los médicos tras 20 años sin modificaciones, entre las que se encuentran jornadas laborales de 35 horas, guardias de 17 horas, el reconocimiento de los años de formación y del grado de responsabilidad o la jubilación anticipada. Por esta razón, esta semana es la primera huelga desde 1995, pero, como dices, no será la única porque hay 3 semanas más convocadas. Una en abril, del 27 al 30, otra más en mayo, del 18 al 22 y una última en junio, del 15 al 19. Y los sindicatos avisan además que si no se alcanza un acuerdo, las movilizaciones se mantendrán y se intensificarán. Yo le diría que mirara a la Mónica que hacía guardias en el Hospital 12 de Octubre, cómo tomaba ella las decisiones después de tantas horas de pie en un quirófano. Trabajamos en la atención primaria, trabajamos con sobrecarga asistencial, trabajamos en hospitalaria con unas guardias extenuantes y que impiden la conciliación familiar, se trabaja en el SUMA, se trabaja en las UBIs, simplemente somos diferentes. No se puede pactar un estatuto con las condiciones de los médicos sin los médicos. Desde la plataforma de la Organización de Pacientes estiman en más de 450.000 consultas externas canceladas y entre 10.000 y 12.000 intervenciones quirúrgicas pospuestas. A pesar de estas protestas y las peticiones de dimisión, la ministra de Sanidad, Mónica García, mantiene que no habrá estatuto marco exclusivo para médicos y sostiene que las guardias voluntarias, otra de las exigencias de los médicos, romperían el sistema. La situación se ha vuelto insostenible y es por ello que, a petición del Partido Popular, Mónica García comparecerá en el Congreso el próximo 16 de marzo para dar cuentas de su gestión al frente de la cartera de Sanidad. Mientras tanto, durante la huelga de esta semana, el Sindicato de Médicos Andaluces ha pedido también al presidente del Gobierno que intervenga y actúe en esta situación. Es hora de hablar claro y de decir claramente que esto es una responsabilidad que va mucho más allá del Ministerio de Sanidad. Esta es una responsabilidad del Gobierno de España, del presidente del Gobierno y, desde luego, llevar a la sanidad a una situación de tensión y de crisis como la que estamos viviendo es una cosa absolutamente irresponsable. Nosotros, desde luego, por supuesto, vamos a seguir con nuestras movilizaciones sin parar, sin desfallecer, hasta que esto se arregle, ¿no? Porque así, desde luego, no podemos seguir. Esta semana, además, la primera de huelga, muchas movilizaciones se han centrado también en las comunidades autónomas, al considerar que los servicios mínimos establecidos son abusivos. Es el caso, por ejemplo, de Murcia, Aragón o la Comunidad Valenciana, que han recurrido a estos servicios mínimos ante la justicia ordinaria. Gracias, Ignacio. Por cierto, que también se han publicado varias encuestas. Hemos conocido esta semana el CIS de Tezanos, que, como ya saben, pues contradice a todas las encuestas privadas. En este caso da ganador a los socialistas con 10 puntos por encima del Partido Popular. Los socialistas, según el organismo demoscópico público, suben 9 décimas tras las elecciones en Aragón, mientras que el PP baja 1 décima. Ya decimos que los otros sondeos dan como ganador claro, además. Adrián Pajares, buenos días, al Partido Popular. Buenos días. La encuesta de Sociométrica dibuja un escenario demoledor para Sánchez, que llevaría a la izquierda su peor resultado en medio siglo de elecciones generales. El bloque formado por PSOE, Sumar y Podemos no pasaría de los 113 escaños, con PSOE con 98 diputados, Sumar 11 y Podemos 4, mientras la suma de PP y Vox alcanzaría 206 diputados o incluso 208 con UPN y Coalición Canaria. El PP estaría con 140 y Vox con 66, y también conocemos la encuesta de NC Report, que refuerza esa tendencia y otorga al PP entre 142 y 144 escaños frente a los 100 o 102 del PSOE. El CIS, sin embargo, ofrece un panorama totalmente distinto y sitúa al PSOE en cabeza con el 32,6% de los votos, casi 10 puntos por encima del PP, que se quedaría con el 22,9%. Vox alcanzaría el 18,9% a solo 4 puntos de los populares. Y también conocemos encuestas electorales en Castilla y León,
De hecho, desde Libertad Digital conoce encuestas internas del PP que sitúan a los de Abascal por encima del 20% de la intención de voto, pudiendo llegar incluso al 22%, y el PP estaría en el 31% y el PSOE en el 29%. Gracias, Adrián. No te vayas, porque en clave internacional también tenemos información importante, que es la que hemos conocido esta semana del expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III de Inglaterra, que ha sido detenido bajo sospecha de mala conducta en un cargo público por sus pasados vínculos con Epstein, y tras desvelarse unos correos que muestran que al parecer compartió con el pederasta documentos sensibles del gobierno hace unos años. Sí, a pesar de haber negado todo tipo de relación con el empresario estadounidense, recientemente salió a la luz que el expríncipe Andrés compartió en 2010 y 2011 información confidencial de su trabajo con Epstein, fallecido en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico de menores. Una serie de correos electrónicos que mostró Andrés, despojado por el rey Carlos III de sus títulos el pasado octubre por sus vínculos con el magnate, le remitió detalles de sus viajes oficiales a Singapur, Vietnam, Shenzhen y Hong Kong, así como informes de estas visitas elaboradas por su asistente. Y en el día de ayer la política económica de Donald Trump recibió una noticia inesperada después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminara que Trump violó la ley federal al imponer de forma unilateral aranceles por todo el mundo bajo la invocación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Para el Tribunal Supremo, con una victoria de 6-3 votos, la facultad de emergencia en la que Trump intentó justificarse es insuficiente para la imposición de estas en estos momentos. Donald Trump, pues como no puede ser de otra manera, no ha mostrado su satisfacción. El fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles es profundamente decepcionante y me avergüenzo de ciertos miembros de la Corte. Estoy absolutamente avergonzado por no tener el coraje de hacer lo correcto para nuestro país. Solo son unos tontos y unos perros falderos de los rinos y de los demócratas de izquierda radical. Bueno, pues en su tono habitual. Es decir, claro, es que el Tribunal Supremo de Estados Unidos le tumba los aranceles, su política arancelaria, y Trump pues se cabrea y lanza este tipo de exabruptos. Pero, a ver, Trump tiene, como todos los presidentes, todos los líderes políticos, cosas buenas y cosas malas. En política internacional está haciendo cosas ciertamente relevantes, además de combatir con fiereza y firmeza todo el wokismo imperante que ha destrozado o está destrozando buena parte de la civilización occidental. Dicho lo cual, en política económica, sin embargo, hay muchos claroscuros. Y uno de los oscuros, precisamente, es todo lo relacionado con su política arancelaria. No solo porque es tremendamente perjudicial para los propios norteamericanos, que ven cómo se encarecen las importaciones, todo tipo de productos, bienes, servicios, maquinaria, y eso mina la potente economía estadounidense, sino porque además ha aprobado ese tipo de aranceles sin respetar las reglas de juego. Porque tú, como presidente de Estados Unidos, no puedes aprobar por decreto subidas fiscales. Eso, tal y como ha reconocido y tal y como ha dictaminado el Tribunal Supremo de Estados Unidos, se tiene que aprobar en el Congreso. Muy bien. Esa es la grandeza de la democracia, esa es la grandeza de las instituciones, que ante los abusos, los excesos o tropelías de un dirigente, hay contrapesos, hay instituciones que funcionan y le paran los pies. Y le dicen, no, señor Trump, no, señor presidente, por aquí no. Si usted quiere aprobar aranceles, lo puede hacer, pero tiene que aprobarlo en el Congreso. Así funciona. Por eso Estados Unidos, no por casualidad, lleva 250 años de democracia estable, sólida y firme. Por eso es un faro de libertad, por eso es un faro de bienestar. Por su economía de mercado y porque tiene una democracia representativa con contrapesos eficaces que funcionan. Por mucho que el presidente del gobierno federal, en este caso Donald Trump, el hombre más poderoso del mundo, pues se levanta un día por la mañana y diga, venga, firmo decreto y adelante. Pues no. Para eso está el Tribunal Supremo y le frena. La grandeza de las instituciones, amigos. De todas formas, el presidente de Estados Unidos, después del cabreo,
ha ordenado activar todos los mecanismos alternativos para mantener esos gravámenes, empezando por un nuevo arancel global del 10%, apelando a una oscura disposición para casos de desequilibrios comerciales. Pero aún así, ¿ahora Donald Trump se revuelve y vuelve a aprobar un arancel del 10%? Pues bueno, volverá a ser recurrido, el Tribunal Supremo le volverá a parar los pies posiblemente, y así es como se juega en democracia, respetando las reglas de juego. Esto es una buena noticia para la democracia de Estados Unidos. Y ahí es donde nos deberíamos fijar. En España, sin embargo, tenemos un gobierno, un presidente del gobierno, que coloniza las instituciones para tratar de tumbar, de derribar los escasos contrapesos al poder político. De ahí precisamente que la democracia española esté en graves apuros, a diferencia de otras democracias como la estadounidense. Llegados a este punto, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia. La trinchera de llamas es radio.